Hola, buenas, soy el Gran Maestro Baralonso y si estáis medianamente conectados al mundo del ajedrez sabréis que se ha iniciado la Copa del Mundo del Ajedrez. En Goa, en la India, del 1 al 28 de noviembre tendrá lugar el torneo que clasifica para el candidatos. Tiene 3 puestos. Entonces tendremos a Gukesh, a Erigaisi, a gente bastante conocida y también tenemos a algunos wildcards y gente joven como por ejemplo Faustino Oro y otros que iremos viendo en este recap. Y luego también tenemos los contendientes españoles, Antón, Chigaev y Yufa, que intentarán pues, también clasificar. Y la gracia de este torneo es que es un sistema copa, juega el primero contra el último y así se van eliminando. Entonces no es un sistema suizo, como estamos acostumbrados. Los primeros 50 jugadores por ranking descansan la primera ronda, entonces luego se incorporan a la copa. Y entonces el número 1 del ranking en este caso será Gukesh, por ser campeón del mundo. Y es una cosa bastante curiosa. Entonces, ¿cómo funciona el torneo? Se juegan 2 partidas, una con blancas, otra con negras. Una un día, el otro el siguiente día. Si se empatan estas partidas, ¿qué ocurre? Tercer día, desempates. Desempates, se juegan 2 partidas rápidas. Si se empatan, 2 partidas más rápidas, pero con menos tiempo. También se hace lo mismo. Si se siguen empatando, se harán 2 partidas blitz. Y luego también, si se empatan estos 2 más de blitz. Y finalmente, una partida de Armageddon que decidirá quién pasa a la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Os visteis el vídeo de 4 horas y media? Porque, madre mía, había cosas por ahí. Hoy vamos a hacer una cosa un poco distinta porque me apetece, honestamente. Y quería meter caña a la gente porque a nivel de aperturas me ha parecido un poco en esta ronda. Voy a comentar las 2 partidas clásicas de todos los jugadores y ahora nos vamos a centrar solo en las aperturas de lentas. Porque también creo que tienen más sentido las aperturas de rápidas y de blitz. Pues cualquier cosa se puede jugar, es todo más contextual, es como de bien se cubre cada repertorio, pero en lentas sí que me ha parecido que ha habido cosas bastante graves, pero muy graves. Así que vamos a meter martillazos a grandes maestros de 2-6 y ahí vamos a pretender que somos mejores que ellos, que eso nos encanta. Desde la comodidad de nuestro sofá, pues hacer un poco ese ejercicio. Sin más, vamos con Svane con Sargsyan, es el primer match. Como siempre los tenéis ordenados en los timestamps, no sé, yo le he ordenado al editor, seguramente hará alguna cosa por el estilo. Y nada, que vamos a ello. En esta variante de alfil 7 está muy de moda, incluso hemos visto varias partidas en este torneo. Todo esto es teoría, aquí por ejemplo estamos siguiendo Caruana Abdusattorov, ¿vale? Hasta aquí pues no hace falta decir mucho. Y lo curioso es que Caruana Abdusattorov en teoría es la mejor, pero Abdusattorov no entendió muy bien esta posición y poco a poco se quedó en una posición un poco tonta. En este sentido, el caballo presiona este peón y un poco más despacio, pero bueno, que debería poder igualar. Pero es un poco lo que pasa con alfil 7, que en general el negro se queda con un poco peor, pero sólido. Total, que aquí jugaron H3 y estamos siguiendo H6, todavía hay partidas de correspondencia y aquí, sobre todo, creo que lo importante generar este plan para del blanco es intentar hacer algún alfil B5 y D4, como veréis. De hecho, aquí, por ejemplo, torre 8 es interesante y aquí alfil B5 es un poco similar a la partida. Desde H6 y aquí alfil B5. Y esta idea ya se había jugado. Esto es una partida de Mishra Abimanyu y A6, alfil por, y aquí habían comido ambos de dama. Y después de D4, esta posición es un poco más. C4 es un tipo de Maroxy, que el blanco va a hacer B3 alfil B2 y más adelante no sé si F4, no sé si pasar la torre y es un poco mejor. Realmente me recuerda mucho a estas estructuras de la Steinitz diferida que yo jugaba, que muchas veces acababa siendo algo así. Aquí he comido de peón y básicamente ha sido lo mismo, peón por peón por. Aquí yo creo que Sargsyan ha jugado muy fino y esta idea es muy interesante. Por ejemplo, aquí ha hecho torre 8 primero y luego C5, que ha sido un poco más fino, porque C5 directa permite torre A3, que es una jugada bastante agradable de hacer. O sea, te voy a pasar la torre y luego ya haré B3 a alfil B2. Entonces, digamos que cambiar ese orden de jugadas es bastante eficiente. Y aquí nada, creo que ha jugado bastante bien Sargsyan. Hay otras opciones, pero creo que C5 tiene bastante sentido. Comer, cae de 7 para hacer alfil F6. Yo esto lo he jugado varias veces en este tipo de estructuras. Y aquí un poco la clave de esta posición ha sido en esta partida, que aquí hay que afinar, básicamente. Y aquí Sargsyan ha afinado, pero por ejemplo, había algún intento bastante bueno de Svane, de quedarse mejor. Y luego sí que tampoco, aquí por ejemplo, ha jugado un poco raro con caballo por C4 y se ha quedado con la torre colgada. Y solo voy a mencionar un momento táctico,
Aquí, por ejemplo, jugar torre B8 primero e intentar hacer A5 era bastante bueno. Y torre B4 y activar esa torre. Y aquí había un momento que había una idea muy curiosa, que bueno, yo voy a centrarme más en las aperturas, pero si veo pequeños detalles, aquí con jaques, capturas, amenazas, había un truco bastante bonito, que era dama E2. Y si G6, pues aquí torre por D6. Y esta posición, por ejemplo, está estratégicamente perdida. Entonces, a calcular. Sí, este, por ejemplo, hubiera sido un intento bastante razonable, porque ahora el negro tiene que defender H5 de una manera rara y ahora torre F1 para hacer F4. Bastante incómodo para el negro. Pero bueno, a nivel de apertura, interesante idea. El blanco se queda un poco mejor, posición más cómoda, un poco incómodo para el negro. Ha afinado bastante, luego ha jugado bastante bien Shard y no ha habido mayor opción. En la segunda partida han intentado una catalana y han intentado... no sé si Sham no esperaba catalana, pero seguramente ha dicho, bueno, si me hacen esto hago dama 4, que es bastante económica, porque con dama 4 te ahorras... O sea, dama C2 existe B5, C6, B6, hay muchas ideas aparte de A6, ¿no? Entonces con dama 4 digamos que simplificas todo. Existe un dama D5 aquí, pero bueno, lo haces todo bastante más simple. Pero es bastante igualada, ¿no? Entonces aquí esta línea es bastante famosa porque mucha gente hace tablas con alfil B7 y repite. Pero bueno, aquí supongo que intentaría lo que hizo Dubov contra Sipenko, que es alfil aquí, torre aquí, caballo D2, y aquí hay caballo D5 y aquí hay que saber alguna jugadita. Pero bueno, no sé si es muy... O sea, la idea es que las jugadas naturales del negro, en este caso, esto fue la partida entre Dubov y Sipenko. Y aquí, por ejemplo, hay que comer y hay que jugar este final, que es un poco incómodo. Realmente esta preparación es muy interesante. No la juega mucha gente, no sé por qué. O sea, también es que es como una variante que la gente juega para hacer tablas. Pero el negro aquí habitualmente juega C6, que es como ha ido la partida. Y aquí A4, todo esto es teoría. Y realmente, bueno, esto por ejemplo se jugó, esto es Sipenko Parín, hay varias partidas con torre C8. Y aquí, he revisado los tiempos y parece que no se acordaba muy bien o se estaba recordando, pero aquí todo esto cae de 5 es teoría y aquí está este alfil F3 que es muy interesante. Todo esto es teoría. La idea es que si come, como y voy a ponerla por aquí, voy a presionarte este peón, lo tienes un poco más avanzado y muchas veces pues este caballo sigue presionando. Digamos que es una posición que solo puedes ganar el blanco. Pero aquí ha jugado una novedad, había jugado súper fino. O sea, ha afinado y aquí, por ejemplo, E3 pues ha jugado muy bien. Alfil E7 fina, esta fina y realmente ha entendido muy bien. Y H6 y ha entendido que nunca puede comer en B5 el blanco, ya que tiene mucha compensación y realmente pues tablas aquí porque ya la hacía continuo con dama C2. Ha jugado una partida espectacular. Aquí quizá alfil B4 como nuevo intento, si quieren repetir la línea. Me parece interesante, porque aquí, por ejemplo, el negro tiene que ver que no tiene que defender el peón, porque se puede quedar un poco pasivo, E3, alfil E2, sino que tiene que hacer dama C7. Entonces, bueno, esta idea, supongo que Shan no se esperaba esto y ha dicho, bueno, hago esto, si le saco algo bien y si no ya me preparo para el rápido también. Así que la siguiente tenemos a Leko contra Arjun. Arjun metió una de las líneas más salvajes del ajedrez, que es esta alfil C5, que creo que está en un curso de Ibarra, que sacó hace poco. Aquí os voy a poner solo la línea que creo que es más eficiente del blanco. No la vamos a comentar mucho, que es esta, dama G4, comer. Aquí hay que hacer dama H3. Torre por E4, en general simplemente hay que jugar alfil D2 y esta posición es un poco delicada. El negro tiene el centro, pero el blanco el desarrollo es muy fuerte. Aquí D5, también alfil E2 y a esta enroque, pasar de todo, básicamente. Por eso es difícil esta posición con blancas si no sabes qué jugar. Pero aquí ya hay una partida de Batumi, del Campeonato de Europa. Y la cosa es que, bueno, aquí se jugó todo finísimo, pero aquí la idea es que coma el negro, tienes que hacer alfil H5. Y básicamente el blanco está mejor. ¿Vale? O sea, esto, si os apetece refutar, esta es la línea que yo creo que es más buena. Evidentemente el negro tiene alguna pequeña otra opción, pero yo creo que es bastante más fácil de... Una vez sabes todo esto, es bastante fácil de jugar. La cosa es que caballo B5 es la que hace todo el mundo porque más o menos transpone a esta variante. Y aquí alfil C5, que no es la más óptima, pero es una de las jugadas. Sí. Entonces, aquí le he jugado esto... Y caballo F6, alfil F4... Claro, tenemos que tener en cuenta que Leko es analista, ¿eh? No es que
este pasivo, sino que todo esto seguramente se lo ha analizado. Aquí se ha metido en toda la línea principal y ha metido a la 4 que está de moda. Aquí hay una partida modelo de Bernardo César con la variante principal que es espectacular, porque aquí B5 todo esto se ha jugado, ¿vale? Aquí la otra idea en vez de A4 es jugar con H4 y bueno. Y esto también es bastante interesante, pero bueno, esto es lo más trillado, entonces el A4 es lo que están intentando ahora. Y el negro tiene que hacer B5 más o menos, porque si no se queda bastante asfixiado. Y la idea aquí es que alfil B7 era lo más jugado, F3, ahora hay que hacer caballo C8 para atacar la dama. Y aquí hay una secuencia súper fina, que es dama C5, D6, dama B4. Pero bueno, la idea es que si lo haces directo, pues resulta que hay un dama F4 jaque. Si no lo haces de esta manera, pues no existe el dama F4 y el blanco gana. Entonces, bueno, la partida de Bernardo César es modelo. E5 buena, 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 buena. Y el blanco se quedó aplastando aquí como una mega francesa, con peón de más. Entonces hizo calle 8, que es novedad. Dama B4, torre A1. Y aquí hicieron tablas, que es bastante razonable. Aquí había una partida, de hecho, por transposición, que era rey E2. Y el negro simplemente se desarrolla y llega a un punto que es que el blanco está un poco a medio cocer, ¿sí? Si llego a enrocarme o llego a llevar el rey a C1, bien, pero estoy bastante lejos, los caballos también están en el aire y de hecho palmó el blanco, ¿sí? Aquí lo que me parece la buena novedad es caballo B1, pero es bastante difícil de imaginar. La idea de caballo B1 es que más o menos a cualquiera metes C4 y metes caballo C2, caballo C3. Y yo creo que cuando sabes esto, pues bueno, es bastante jugable, pero bueno, es bastante difícil de que se te ocurra esto. Así que bueno, aquí parece bastante razonable esta oferta de tablas. ¿Vale? Sin más, la siguiente partida del Lecco y Erigaisi. Erigaisi intentó una línea que es bastante secundaria, pero claro, a mí lo que me sorprendió es que, bueno, aquí la idea principal es alfil D3 y bueno, esto es considerado una línea de tablas. Hay alguna idea, pero vamos, bastante trilladísimo, ¿sí? De hecho, mucha gente no hace enroque con negras porque no quiere que le metan E4. O aquí mete D6, que es subóptima, pero también es jugable. Porque de todo esto hay que saber mucho, ¿vale? Y este A3, bueno, es un intento que al módulo al principio no le gusta, pero es una salvajada. Por ejemplo, C por D se mete en el jaleo inicial. He estado mirando un poco esto. Dama 5 es jugable, pero yo qué sé, las posiciones son cualquier cosa. Esto hay partidas aquí. E6, aquí literal 5. Cada jugada hay 5 jugadas que son 0-0-0. Entonces, eso es lo difícil del negro, que tiene que escoger algún camino un poco eficiente. Entonces, C por D, caballo C6, dama 5 y F6 es lo más principal. Y aquí, por ejemplo, ahí por F6 tienes caballo B4, que es muy interesante. Y esta es la posición, por ejemplo. Y 0 ceros. Tienes caballo por F6 y aquí H6, que esto es quizá un poco más humano. Pero bueno, estratégicamente el blanco tiene el rey un poco raro, pero el negro tiene un poco, algunos huecos. También tiene el rey un poco débil. Pero digamos que hay varias opciones con negras. Y aquí hice un torre por, y la cosa es que hasta aquí, esto es Keimer Wei de Bracket Masters de 2025. Keimer, nuevamente insisto, es el alumno, por decirlo de alguna manera, de Peter Lecco. Peter Lecco es el segundo de Keimer, entonces, claro, esto lo tiene fresco. La partida sigue con alfil D7 y bueno, y aquí Keimer pues entró en una secuencia salvaje y calculó muy bien, se quedó un poco mejor y acabó ganando. Pero aquí jugó B5 Peter, que no es la jugada que jugó Wei. Entonces, pero está bien. Y de hecho se quedó bastante razonable, rey G1. Y aquí jugó con los mismos planes que en la partida. Similares planes que en la partida Wei. Hay que hacer H4 en algún momento, porque si no tu torre no sale y el negro tiene una estructura muy rara. De hecho, se quedó bastante bien Arjun. Había varios momentos que podía haber ganado. Entonces, de hecho, no afinó mucho esta posición. Aquí, por ejemplo, torre F8 era buena para no dejar cambiar una par de torres. Y aquí jugó un poco sloppy y podría, por ejemplo, haberse quedado mal. Y esta posición el blanco bastante dominante. Aquí se entretuvo demasiado y el negro al doblar torres le dejó este caballo atrapado y tablas. Pero realmente fue muy buena preparación y me sorprendió que, bueno, Keimer... bueno, Peter siempre juega de esto, ¿no? Pero bueno, claro, contra Arjun te tienes que preparar tantas cosas. Es que te das cuenta de la profundidad que tiene su repertorio, ¿no? Y hablo desde la experiencia. Pero bueno, resistió bien Lecco y a ver los desempates qué tal. Pragnanda Dubov. Este fue uno de los que inspiró esta manera de enfocar el vídeo. Básicamente un Marshall. Esto es súper conocido.
Aquí hay caballo por E5. Y por eso en general la gente veréis que hace D3, hace H3, hace A4. Bueno, el match de Nepo Carlsen estuvo plagado de esto. Porque esta se considera pues, que es un buen sacrificio. Entonces aquí le hace una anti-Marshall y Dubov se pone a pensar y le hace una cualquiera. Que no es la mejor, pero bueno. Y aquí mete una castaña que es A5. O sea, no tiene ningún sentido porque pierdes toda la tensión por el flanco de dama y aquí es que tampoco el negro puede volver y sacrificar el peón en buenas condiciones y no has conseguido nada con esto. Este tema de A5 en general tiene sentido cuando el centro está pseudo cerrado o cuando el peón ya está en B4, porque ahí te da la casilla C4, el alfil puede ir por A4, puedes presionar el peón de A6, digamos que hay bastantes cosas, pero cuando está el peón en B5 no tiene ningún sentido. Y aquí metió caballo de 7 y ya se quedó bastante mal. Es que simplemente te has roto el contrajuego del flanco de dama y el negro va a tirar el centro que tiene de más, tiene más desarrollo, es que no tiene ningún sentido. Y bueno, luego se salvó de milagro. Os voy a enseñar un par de momentos que si queréis intentar resolver. Aquí el blanco tenía una secuencia increíble para igualar. Y el negro se quedó bastante bien. Os la digo, la jugada es alfil E7. La idea es que aquí dama E4 y también hago el doble. También hace el doble, hay el mate y la torre, ¿no? Y te ganarte la dama. Y bueno, esto es pseudo igualdad jugando muy bien los dos. Y la otra, que bueno, la opción que tenía Dubov para ganar aquí con negras, era jugar, bueno, este caballo F5 aquí. Y a torre por G2. Y aquí os dejo rellenar el resto de cosas como ganaba aquí en negro. Así que, bueno, preparación de mierda, básicamente. Entonces, la siguiente era Dubov contra Prag. Jugaron una línea bastante trillada. Todo esto hay un montón de partidas. En Bucarest este año, Aronian Caruana pues siguió con esta línea que es la más conocida. El B5, E5, aquí hay un montón de líneas de tablas que es como, bueno, la pruebo, si se acuerda el rival bien, si no, da todo esto, por ejemplo, todo esto es... Hay un montón de partidas que acaban aquí, sí. Y estas líneas de la Ragocín, yo, por ejemplo, jugué contra Fresinet y le metí 33 jugadas de preparación, ¿no? Y hicimos tablas y yo con hora 38. No acostumbro a hacerlo, pero de tanto en tanto está bien para decir, bueno, yo también estudio teoría, ¿eh? No solo hago cosas raras. Total, que aquí se metieron en otra línea de módulo, que es esta, que aquí el negro se puede sacrificar una pieza, pero le va a caer el alfil de G5. Y bueno, y llegaron a esta posición. Que esto todavía es teoría, hay partidas de correspondencia y es interesante. Entonces, con negras, si te metes en esto, tendrías que estar fino con esto. Y aquí mete una novedad, simplemente para poner bien las piezas. Y aquí se queda mal. Aquí la idea del negro, curiosamente, me hace mucha gracia, era lo mejor, era hacer lo mismo que hizo Dubov en la otra partida, hacer rey H8 y meter E5. Aquí mete dama de 6 y sí que se quedó un poco peor. Así que fue bastante un éxito. De hecho, aquí podía haber apretado un poco con alfil de 5. No era una jugada sencilla, ¿eh? Pero bueno. Me gustó el concepto, ¿no? O sea, dentro de un jaleo espectacular, pues voy a decir, bueno, pareja de alfiles, imposible que pierda. Aunque bueno, después de rey H8, el negro está bien, ¿eh? 5 y 4 puedo intentar. Pero bueno, el enfoque de Dubov creo que es bastante acertado de jugar algo relativamente principal y probar una idea y si no, pues nada, contra Prag. Sin más, la siguiente partida se enfrentaba a los duelos de alemanes entre Donchenko y Blubaum. Jugaron básicamente una línea, todo, teoría, todo. Y aquí ya no se acordaba Blubaum. El problema de Blubaum y su virtud es que tiene un repertorio muy principal. Siempre juega más o menos lo mismo. Pero se lo sabe muy bien. Entonces, Donchenko también lo conoce, obviamente. Y aquí, pues bueno, ya tengo, estoy mirando que hay partidas de correspondencia y bueno, D6 era una idea y aquí resulta que tienes que saber jugar con este peón pasado. Es todo muy concreto. O sea, no tiene ninguna... Os engañaría si os digo, no, sí, es muy lógico. No, aquí A6 única, A4 hay que comer. Aquí resulta que el negro tiene que hacer... Te estoy haciendo dama por caballo, tengo que darme el peón y ahora voy aquí y ahora tranquilamente me podré comer el peón. Y esto... Y el caballo pues acaba saliendo y ya está. Ya vuelve para casa, ¿no? Hizo caballo de 4 y aquí de golpe torre C8 fina para defender el caballo por B5 y... Bueno, no era amenaza, pero bueno, para amenaza A4 quizás seguramente era amenaza en algún momento.
Y aquí, pues simplemente peón por alfil F8 fina y de golpe es el blanco el que tiene que vigilar. Porque te puedo meter el bloqueo en D6 con el caballo y ya está. O sea, realmente buena preparación de Don Checo. Le metió todas las del módulo. La siguiente sí que me parece más interesante y luego veremos en la partida de Sipenko, que también hicieron la misma variante. Todo esto me lo estuve mirando hace poco porque ya lo han jugado. Y Bluebam lo jugó contra Zemliansky y Bluebam y Sipenko llevan jugando esta línea. No el alfil 7, sino este C5. La idea lo veo como un poco con intentar simplificar una posición un poco peor. Veremos Keimer lo que intentó, pero aquí Donchenko hizo este alfil B5, que me pareció muy interesante. Básicamente llegaron a la misma estructura, más o menos. Y este tipo de estructura está bastante mejor el blanco. Recuerda bastante bueno, bastante, un poco mejor. Recuerda un poco a la francesa del cambio. Ambos alfiles tienen mejor dominación que estos dos. Entonces, tengo más espacio, controlo más casillas y tengo un poco de ventaja. Y aquí os voy a dar un consejo conceptual, ¿no? Que es como, en caso de duda, que tengas varias jugadas, haz la jugada que trae piezas. Porque esta permite luego calle 8, permite rey F8, sí. Y aquí el problema es que esta y luego, pues aquí el negro está un poco peor, pero no debería perder. La cosa es que después de A6 jugó súper bien Donchenko. Esta partida es espectacular. Me gustaría hacer un vídeo solo de esta, pero caballo A4 para hacer calle B6 y aquí le metió en B4 para apoyar aquí y luego sigue jugando súper bien. La partida esta es muy buena. Pero bueno, Bluebam la verdad es que sorprende porque siempre es el que sorprende con estas líneas y tal, pero Donchenko tenía muy bien preparada la lección y realmente con Donchenko, con blancas, está jugando muy inteligente. Está sacando buenas posiciones. Así que nada, quizá excepto contra Antón, que se quedó peor en una berlinesa, ha sorprendido bastante. Es que ya ha jugado C4. También tenéis que entender eso, que todo el mundo juega de todo aquí. Y eso. La siguiente partida, pues nada, como esto Bluebam quedaba eliminado. Sí. La siguiente, muy buena preparación, muy buena idea de apertura y realmente, bueno, es que es el riesgo de repetir tanto, ¿no? Y Bluebam en general sabe muy bien contra quién repetir y contra no, pero bueno, aquí se fue fuera. Y os recomiendo ver la partida, es espectacular. Aquí Pranab contra Yakuboev. Esta fue interesante, fue una de Najdorf. Esta me pareció que Pranab, o sea, hizo caballo de 3 porque vio que había un tipo que había jugado 2 veces caballo de 3 y había ganado las 2 partidas. Pero me he puesto a mirar las 2 partidas en un tal Charuk en Fujairah y en Abu Dhabi, de 2.470, un chaval. Pero me puse a mirar las partidas y el blanco 2 jugadas después ya estaba peor. O sea, aquí nadie ha entendido nada, ¿no? El punto de caballo de 3 es que te juegan calle B6, aquí la idea es jugar con B3 o intentar jugar con alfil D2 y alfil A5 y B3 y jugar un poco más bloqueando al negro. Y esta posición, a ver, es interesante, ¿eh? Pero la idea es que controlas D5 en un futuro y digamos que neutralizas un poco el contrajuego. Pero aquí ninguno de los dos entendió nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, alfil B7 es mejor y por ejemplo, sí que había algunas par de partidas que era bastante claro que perdían, que seguramente era esta la línea que se preparó. Porque Grebnev, que está jugando ese torneo, palmó en 2022, porque aquí hizo B4, que parece lógica, comió todo. Y aquí se comió, parece que el negro está presionando, aquí te voy a meter torre C8, te voy a ganar un peón, pero aquí resulta que alfil H3 es una putada. Esta clavada hace que el blanco llegue a tiempo a meterte a 3, luego C3 y la pareja de alfiles es muy buena y las casillas en D5. Yo creo que había preparado esto, pero Yakuboev le hizo una cualquiera, caballo B6 y aquí dama D3 y aquí ninguno de los dos entendió nada. Aquí, por ejemplo, era muy interesante que caballo A4 y para llevar el caballo a C5 tenía sentido con esta dama aquí, o por ejemplo hacer alfil B6 y luego volver con el caballo aquí porque ya en B3 no pinta, en B6 no pinta mucho. Pero bueno, juego súper interesante Yakuboev porque sacrificó este peón y dinámicamente esta partida es muy bonita. Si la queréis revisar. Aunque luego quizás se queda un poco peor en algún momento. El final no acabo de afinar y se quedó peor. Pero es muy interesante esta posición y luego acabo salvando. Luego, Yakuboev contra Pranab. Esta fue una idea muy interesante. Este G3, es que aparentemente esta línea de la escocesa está muy trillada, ¿no? Y G3 es medio novedad aquí. Es novedad. En este orden. Y aquí, por ejemplo, enrocar lo que debería haber hecho Pranab quizá
es enrocar largo, que es lo que más o menos transpone a terreno conocido. Y si alfil G2, caballo B6. Una vez el blanco ha hecho, el negro se ha enrocado, tienes este caballo B6, porque si lo haces directo, pues te como y aquí no pierdo el enroque, ¿no? Puedo comer de alfil, hago B3 y tienes tu estructura un poco rara. Esto se considera pues una pequeña ventaja. Aquí enroque y esto hubiera sido mejor, pero bueno, es que lo que hace Pranab realmente aquí juega una partida muy, muy correcta. Y no hay ningún momento que sufra, todo esto está muy bien y realmente me tengo que ir hasta la jugada 25, que él rechaza una repetición, porque aquí, si el blanco hace esta, el negro hace esta, el blanco no tiene nada más que volver, rechaza una repetición y 3 jugadas después se está perdido. Entonces, ¿idea interesante de preparación? Sí. ¿Ha ganado gracias a esta idea? No. Entonces, bueno, yo qué sé, ha ganado como podía haber perdido. Así que nada, con esta tampoco tengo mucho que decir, no creo que cambie el paradigma de esta línea. Si pega un gamer, bueno, aquí no hay mucho. Esta línea, estas italianas, aquí, por ejemplo, Praggnanandhaa ganó en la Copa del Mundo a Navarra el año pasado con este tipo de estructura. Son bastante extrañas, sí, me acuerdo haber analizado esta partida incluso. Aquí hizo alfil B6, gamer, y todavía hay una partida. Y este dama E1 seguramente lo vio en Fujairah de Sipenko, porque lo jugó un chaval. Y aquí la idea es meter a 5, básicamente. Y ganar un poquito de espacio. Y aquí voy a mencionar simplemente este B5, que es muy típico, que hay que saberlo. Cuando el blanco ha hecho A5 demasiado pronto sin haber jugado A6, B5 siempre es muy buena, porque peón por y arreglas toda la estructura. Y si no, se llega un poco a lo que habíamos hablado de Praggnanandhaa. La partida, ¿no? Y hace A6 y ya está. Entonces, nada, y después de esto, pues hizo A6 y aquí jugó muy bien Keimer, torre B8, torre B6 y el problema es que ese peón se queda un poco ahí. Tanto si no haces A6 como si haces A6 con negras, claro, el peón ese de A se queda un poco mal para el blanco. De hecho, se quedó mejor Keimer, acabaron haciendo tablas, pero bueno, nada súper destacable, ¿no? La siguiente partida sí que fue más destacable, porque jugaron otra vez la misma línea que os he dicho de Blue. Y aquí todo esto lo había preparado yo. Yo lo tenía mirado. Aquí, por ejemplo, alfil G5 era muy interesante. Alfil D7, que es una jugada bastante peculiar. Bastante extraña, ¿no? Pero esta seguramente es la que habría jugado si tengo aquí. Por aquí resulta que tienes esta maravilla, ¿no? Bueno, es todo muy concreto. Aquí hizo alfil E5, se quedó mejor. Todo esto es lo que da más o menos el módulo. Y aquí, por ejemplo, me puse a analizar esta posición. Y esto, bueno, sí que se puede haber quedado un poco mejor. Keimer con A4. Aquí no creo que preparara muy bien Keimer, porque intentó meterse en el lío de Sipenko. A4 era fina, porque aquí, si el blanco consigue caballo de 4 y B3, estoy medio ganando. Entonces, si aquí A6, por ejemplo, caballo de 4 y si me como el peón, torre B1 y le cazo a la dama. Entonces el negro tiene que evitar eso. Entonces torre C8 buena, no puedo quitar el caballo por dama por B2 y dama C3. Y si A6, ahí sí, torre C8, B3, D4 buena. Y hay que sacrificar este peón y bueno, si se lo come el blanco, pues bueno, torre D7, contrajuego y no sé. En general debe ser cercano a la igualdad, pero bueno, por ejemplo, era un intento interesante. Hizo alfil F1 y bueno, este torre C4 es un cañón, jugó muy fino ese Sipenko, aquí calculó súper bien y realmente ni le hizo cosquillas Keimer, ¿no? Así que, bueno, la cara y la cruz de esta variante, ¿no? Sin más, la siguiente partida, voy entre Parham. Todo esto es teoría de la Caro-Kann, esta variante todo esta es conocida. Y aquí, pues, aquí alfil D7 es súper fina. Pero no hay partidas de esto, curiosamente. Y aquí la idea es dar este peón y resulta que no lo parezca, que el negro tiene mucho ataque con alfil por H3. Y ahí, por ejemplo, dama H5, te meto alfil por H3, tienes que hacer esta y ahí D4. Y, por ejemplo, esto es súper peligroso para el blanco. Entonces es muy interesante este torre C8 para jugar a ganar. Ahí jugó caballo D7 y se quedó peor gratis. Pero no sé por qué cambió damas, güey. Y aquí caballo por es perfecto. En general, esta posición la vimos en la partida de Salem, que es muy importante que el negro mantenga un par de caballos, así el blanco tiene un caballo tonto de más que le sobra. Pero si cambias un par de caballos, está un poco mejor el blanco siempre en este tipo de posiciones. Pero bueno, luego ha aguantado esta posición sin mucha historia. La siguiente me pareció un poco más grave, porque realmente todo esto es teoría, es una variante de la Petrov que no
todo esto, hay partidas, está de moda, partidas de 2025, varias. Y aquí, bueno, en Rock era un poco el intento, C6 es la jugada, y aquí pues han probado varias el negro. Pero es que aquí jugó alfil C4, le hicieron C6 y aquí se le olvidó, básicamente. Pues aquí A3, A5, aquí en Roque todavía está bien, pero alfil E2 intentó improvisar aquí, pero Weiji entendió muy bien que aquí tiene un truco con alfil B6 y caballo D3 y se quedó muy bien. De hecho, se quedó mejor. Se quedó bastante mejor. De hecho, se quedó en medio ganando. Entonces, esto, preparación de mierda, la verdad. Yo creo que seguir invirtiendo en este enroque y tal. Pero bueno, es que aquí el blanco, eso. Aquí la teoría habitualmente con negras era dama de 7 o así, pero bueno, el negro está intentando aguantar jugando más sencillo. Pero bueno, la Petrov siempre sufre. Y sin más, la siguiente de Sarana y Alcántara, esta me pareció muy grave, pero muy grave. Porque yo que no juego esta variante con ninguno de los dos colores, me sabía la idea, que jugó Shankland en Fujairah, que es toda esta línea, que es súper trillada del C6, todo esto es súper trillado, todo esto es principal. Y aquí este alfil F5 es lo que jugó Shankland. Y además Shankland se quedó medio ganando contra un 2-5-80. O sea, no puede ser que yo me entero en eso porque estas variantes destacan. Es como, joder, que el negro se quede ganando ya de apertura. Es que ya os digo, las ideas vuelan. Y la idea aquí, pues dama 4 es buena. Y caballo B8 y esto H4, H5. Y bueno, seguramente hubieran jugado algo así. Y seguramente pues lo tuviera bastante mejor preparado. Pero es que el problema es que tras caballo D6 y ahora dama 4, caballo C5 es un cañón y el negro se activa muchísimo. Y curiosamente tienes pareja de alfiles, pero no coordinan ambos flancos. Y aquí encima juega muy mal Sarana y bueno, muy bien a Martínez Alcántara, que tampoco juega esto y se adaptó muy bien. Me recordó un poco a cuando jugó la berlinesa. Realmente tiene mucho talento para adaptarse a las preparaciones que va haciendo nuevas. Y le dio una paliza, ¿no? Y fue mejorando las piezas. La torre G1 nunca llegó a salir y le ganó bien. Y luego la siguiente apertura, no sé, o sea, va Alcántara de blancas, le hace la pin. Le hace la pin después de caballo F3. Seguramente se la esperaba directa. Pero bueno, no sé, lo que no puedes jugar es caballo F6 al toque. Y luego llegas a esta posición que es conocidísima porque el blanco te está entablando por la cara. O sea, aquí la única línea buena es esta y básicamente esto es que te meten D5, te meten caballo C3, te harán caballo por D5, te cambian las fichas y tablas, ¿no? Entonces, no sé, ayer estaba jugando el Title Tuesday, el señor Sarana, pues no sé, ya lo daba por perdido. Yo no lo entiendo. O sea, puedes jugar D5 y yo qué sé. Y una cualquiera, que hagas dama de 8, te quedes un poco peor, pero con todas las piezas jugando, ¿no? Es que no lo entiendo. Y ya hay varias a la pins, ya ha jugado a la pin. Yo seguramente que si le hubiera jugado a la pin directa D5, pero claro, no sé, no entiendo. También juega Naidor siempre. No sé si quería evitar alfil B5 jaque. O quería evitar, no sé si le habían preparado una Naidorf hasta el final, ¿no? Porque Sarana es un jugador de Naidorf siempre. Entonces, no sé, tampoco es fácil cuando tienes a un jugador tan fuerte de blancas que con tablas es correcto sacar alguna cosa, pero la verdad es que esto fue bastante ridículo porque aquí se puso a pensar, hizo D3 y esto es +1 ya. Y bueno, Martínez le estaba dando un baño encima. Y bueno, aquí decidió hacer tablas porque ya con tablas clasificaba. Pero bueno, podía haber jugado a ganar, la verdad, aquí no tiene. Así que nada, me felicitamos. Muy buenas preparaciones, pero yo creo destacar de estas dos que han sido terribles preparaciones de Sarana. No puedes jugar de punta y no revisarte las ideas que tienen 2-3 meses ya. Así que nada, las consecuencias. Luego tenemos a Grandelius contra Hare Krishna. Esta sin mucha historia. Otra vez la línea esta que habéis visto ya 20 veces. Probó alfil G5, alfil G4. Aquí el negro reaccionó bien y se quedó un poco mejor. Aquí simplemente haciendo alfil H5 se hubiera quedado mejor. Hizo esto, se quedó peor. Aquí el blanco se podía quedar mejor. Esto recuerda un poco a la primera que hemos visto entre Svane y Sargsyan, que es típica estructura tonta, que tienes el peón en A5, el blanco tiene un poco más de espacio, y bueno, un poco mejor. Pero bueno, hizo E5, cambió todas las fichas y tablas sin mucha historia. Luego la siguiente, muy interesante, Grandelius optó por una línea bastante agresiva y este
y realmente me gustó bastante. Me lo he mirado un poco. Aquí lo que da el módulo un poco es dama b3 y c por d, pero aquí parece que más o menos el blanco está un poco mejor, yo creo. Pero bueno, seguramente había indagado un poco más grandes en esta posición porque tienes un KH7 que no pinta nada, una descoordinación bastante total. Pero bueno, también las casillas blancas no son muy buenas. Quizá b6, quiero recordar que era interesante. Pero bueno, las jugadas normales de Hare Krishna, que eran roque, peón por, sí que estaban bien cubiertas. Y ahora la idea del negro es que te voy a reventar el centro. De hecho, aquí, bueno, jugó bastante práctico Hare Krishna, se quedó sí interesante, pero aquí afinó bastante de Nils. De hecho, se quedó incluso un poco mejor aquí con esta secuencia. Así que muy buena preparación, buen intento del blanco, pero bueno, partida muy correcta, realmente. No puedo decir lo mismo de la primera que tuvieron, pero esta me pareció muy correcta. Luego, Sevian y Lodici, aquí juegan una catalana y le juegan alfil de 6 que yo jugué hace poco. Y no sé, supongo que aquí intentaría el caballo c6 de Bluebaum, que hay como hay tantas partidas de Bluebaum, ya lo puedes analizar hasta las tablas, básicamente. O sea, a mí en una partida de Blitz me hizo tablas directamente con esto. O caballo de 7, que es la que jugué yo. No sé cuál era su intención. Aquí me improvisaron mucho los dos y de hecho, KF8. Aquí, por ejemplo, el blanco se hubiera quedado muy bien con jaque, curiosamente. Y simplemente quitar la dama y ya está. Y el negro ya no consigue. Al final, lo que quiere conseguir el negro es esto. Si no lo consigue, ya está muy bien el blanco. Pero aquí se pasó de listo y el negro, pues no sé, posición. Bueno, posición cualquiera. Los dos jugaron bastante mal. No sé. O sea, improvisaron, se quedaron mejor, luego tiraron ventaja, realmente un poco de barro. Pero este cabeza 3 es muy interesante, eso sí. No sé exactamente qué le molestaba en caso de enroque, pero bueno, porque, no sé, no parece que haya ningún problema con este orden de jugadas hacer enroque. Pero bueno, no entendí muy bien esta preparación, la verdad, de ninguno de los dos. Así que, nada. La siguiente partida, absolutamente nada de lo dicho. Una italiana. Todo esto hay partidas y aquí pues esta posición ya es jugada. Tenemos partidas de Mamediarov de hace unos años y aquí la idea es meter a 4 para forzar el cambio de alfil de b6 y bueno, el blanco aquí está un poco mejor o si no, cambio aquí y porque tengo un alfil que te controla este caballo y es un poquito mejor, pero bueno, es que es eso. Pero aquí pues hace peón por y se cambian todas las fichas y nada, sin mucha historia. Nada que decir, honestamente, una italiana más. Yo creo que Lodici ya está pensando en los tiebreaks y quería simplemente no perder en lentas. Esta de Vasiela Graf, una de estas Petrov salvajes contra Grebnev, que está preparando muy bien. Y nada, simplemente aquí hace torre B1, que es una idea. Grebnev no se sabe la fina, que es A5, que también es curiosa. La idea es que quieres hacer esto y luego pasar la torre, y este plan de dama b3, dama 4, que es el bueno en otro orden, aquí no es muy bueno porque el caballo pasa. Lo que he analizado, he visto que dama c2 es súper fina contra este torre d8, que es raro. Creo que ha escogido muy bien Grebnev de decir, este torre d8, una jugada un poco rara. Aquí dama c2 fina y la idea, a5 es importante porque en algún momento te voy a meter dama 4 y no quieres perder el peón de a7. Te meto a 3 fina. Y aquí dama 4, y la gracia es que si cae 3, aquí ganas con c5 muchas veces, porque el alfil está atrapado. Este es un poco el point, este dama c2 a 3, pero claro, este torre de 8 es una de 4 jugadas que tiene el negro, y este dama c2 es una idea que solo vale contra este torre de 8. Entonces, es el problema de estas posiciones tan trilladas de la Petrov, que bueno, y de hecho estas c5 pues hicieron tablas bastante rápido. Así que nada, bueno, la Petrov es lo que tiene. Y esta me gustó mucho, esta idea, alfil b5. Jugó este tipo de estructura y aquí Vallejo muy raro. Porque aquí la idea muchas veces es que este tipo de estructuras, cuando haces alfil e7, te meto rey h1. Espero que te enroques y aquí te meto g4. Y tu caballo está un poco en el aire. Y aquí, por ejemplo, de hecho, g5 es muy interesante. Y aquí si tienes el alfil cazado y aquí si le intentas defender, te hago caballo g1. Y ahora te hago rey g2 y rey h3. Y esto es muy interesante. El negro tiene que acabar haciendo g6 y sacrificar el peón. Y bueno, no está perdido, pero bueno, me parece una dirección bastante interesante con blancas. Y de hecho aquí alfil b4 para sacar luego el caballo y no tener que sacarlo por f5. Pero bueno, aquí se queda mejor bastante Grebnev. Aquí, por ejemplo, podía haber jugado bastante directo. Comer, b5 y
una posición bastante similar a la que ha llegado, que se ha quedado mejor. Así que muy buena preparación de Gremnet, pero bueno, luego Vacher ha aguantado. Luego tenemos a Wonder contra Saxian. Han jugado muy mal las dos a nivel de apertura. Aquí, por ejemplo, a Wonder hace este plan. Este plan es conocido por ser malo porque el negro juega con C6, básicamente. Y ya está. Y en un momento metes D5 y el negro está mejor. Pero metes calle C6, entonces justifica que el blanco pueda hacer calle 2, porque habitualmente entras en esta posición pues desde aquí. Y aquí, por ejemplo, los D5 son más fuertes y este caballo molesta. Entonces el blanco se queda mejor gratis. Luego aquí tienes que reaccionar como cambiando este caballo. O sea, de hecho hay una partida de Lequan que gana a Caruana de negras. Y caballo D4, comer, meter A4 y luego acabar haciendo C6. Y esta es la manera de jugar estas posiciones. Y si F4 muchas veces pues la torre la puedes pasar por aquí. Tienes este espacio que va muy bien. Y el alfil va por D4. Pero esto es muy conocido, no sé. Aquí empezó a jugar cualquiera y el blanco fue atacando y de hecho se quedó medio ganando. Luego, la partida esta es una auténtica locura, ¿eh? Una fumada. No se hicieron tablas, pero esta da para libro, la verdad. Y la siguiente partida también jugaron muy mal de apertura. Jugaron una catalana, seguramente no se la esperaba. Recordamos que a Wonder jugó una india de rey también el otro día. O sea, bueno. Total, que jugaron la catalana más principal. Y aquí a Wonder... bueno, Saxian hizo esto. A Wonder no sabía que daba por D4, ya son directamente tablas. Pero esto desde hace mucho, ¿no? Aquí la diferencia muchas veces es que el negro a veces tiene el peón en A5 y ahí sí que se pierde. Sí que es mala, o es mala esta línea. Porque, por ejemplo, con el peón en A5 te hago dama por dama, alfil por calle B5 y luego te hago alfil por B7 y te cazo la torre de A8. Pero aquí, pues no, simplemente pues ya está. El peón de A4 no tiene ningún sentido en esta posición, por lo tanto el peón de C7 y el peón de B2 están igualmente malos. Y el negro está muy bien, ¿no? Aquí hizo C6, que el blanco se queda un poco mejor. Y aquí, Saxian no supo jugar esta posición. Aquí no hace A5, que es la que hay que jugar. Aún así el blanco está mejor. Aquí le mete A5. Pero aquí el plan, que aquí lo pongo todo, es meter el peón en H5 y luego acabar jugando. Hay una partida muy buena de Bidit, de Giri Bidit, es un blitz, pero realmente te enseña todo. Poner el caballo en C4, evitar que me haga C5, B5 en algún momento, y luego en algún momento voy a hacer el trenecito y voy a molestarte mucho. Y este es un poco el plan. Y meter H4, H5 siempre es jugada. Y aquí, por ejemplo, también la tenía. H4, H5. Aquí es más sofisticado porque has metido A5. De hecho, el plan es torre A4, dama 1, dama 2. Te pones así, ¿por qué? Porque de esta manera el negro nunca tendrá estas cosas. Tendrás la torre que podrá pasar, tendrás el peón que podrá ir a D5. Y luego ya pasarás el alfil a B1 para hacer esa maniobra. O sea, es un poco más sofisticado, ¿eh? Pero bueno, es que aquí hizo un poco cualquiera, fue jugado por el flanco de dama y el negro lo igualó sin nada, ¿no? Así que sin mucha más historia. Luego, Lequan contra Kartik, esto fue en Londres, esta idea de alfil D7 está de moda y aquí en el momento clave ninguno de los dos jugó muy bien, la verdad, fue una partida bastante olvidable. Aquí, por ejemplo, el negro puede cambiar damas y jugar a 5 y ya, pues me vas a contar qué quieres hacer aquí con blancas, sin damas. Y aquí calle 4 fue un poco rara porque te quedas con las piezas más raras, la dama en B6 se queda sin sentido. Y aquí lo que no entendí es que esta estructura es bastante clásica y aquí metes H4, porque tienes más piezas en el flanco de dama. Y si el negro se enroca, le metes G4 y precisamente es lo que quieres, un Londres, ¿no? Para atacar. De hecho, aquí es muy interesante. Dama E2, tengo jugadas de espera, ya que te enroques te meto G4. Pero cambió calle 5 y le comen y le hacen esto y... no sé, demasiadas pocas piezas y realmente hicieron tablas sin mucha historia, ¿no? Luego, la siguiente, esta es terrible, honestamente. Hicieron esta línea que precisamente jugó... ¿cómo se llama este? Giri, lo jugó Donchenko contra Giri. Aquí, sí, de hecho, alfil F8 transpondría esa partida. Pero bueno, ninguno de los dos entendió nada, ¿no? Porque en esta posición, por ejemplo, este tipo de estructuras, que son las que jugué contra Gabriel del Río, F4 siempre es muy buena cuando este caballo está mal en D7. Pero por eso, en general, este es el tipo de maniobra, o este caballo va para F8, entonces, literal, no puedes hacer nada aquí. O sea, tienes todo mal. Esta es ventaja fácil con B4, B4, esta posición. Entonces, ninguno entendió nada aquí, honestamente. H6 también mala. Aquí, por ejemplo, tenemos una partida de Iturrizaga este año, que hizo peón por IC5. Y se quedó, bueno, se quedó muy bien contra Sarana precisamente.
No entendieron nada. Aquí hay 1000 incorrecciones y luego al final lo que me pareció más agravante es que esta posición pues, puede ser un poco mejor para el blanco porque tienes una estructura un poco rara aquí y juegas bastante sencillo, pero aquí cambia el alfil de blancas, que literal es la única pieza que juega. Estas dos están aquí muertos. Y aquí ya está bastante peor el blanco, porque es que el peón de C4 son unos peones colgantes que no tienes piezas para justificar esas debilidades. Y aquí, dama F5, puedes cambiar y jugar una posición gratis, porque el negro tiene peones doblados y no vas a perder en la vida, y te metes ahí a pescar con todas las piezas más coordinadas, y aquí está peor el blanco todo el rato. Y una de estas se queda con el peón aislado y palma. O sea, esta partida es terrible. Pero bueno, y Le Quang, pues merecido, pero el blanco intentó imitar, pero no entendía las posiciones, ¿no? Esta de Rapport y Shankland, esta estuvo guay, pues todo esto es bastante conocido dentro de la Rosolimo. Y aquí, bueno, aquí juego dama de 2, y aquí Shankland consigue todo esto, pero aquí juega alfil H6, que es terrible. O sea, aquí simplemente, bueno, cae H4 y F4, es uno de los planes, torre de 1 y aquí, pues, por ejemplo, como no cambiarte el alfil de G7. Es que el alfil de G7 no puede jugar porque hay un caballo en E6. Entonces lo vas a cambiar. De hecho, aquí el mejor plan es jugar hacia el flanco de dama, ya que estas dos piezas es que le estás cambiando literal la única pieza que no puede jugar. Entonces, habitualmente el alfil H6 es un plan lógico, pero con el caballo en E6 que impide que este alfil se mueva, no tiene sentido. Esto ha sido un poco lo más grave. He analizado un poco, aquí intercalar a 4 a 5 muchas veces tiene sentido, y porque, bueno, ahora el blanco juega lo mismo, pero tengo un poco más de espacio en el flanco de dama. Pero bueno, sin más, después del alfil H6 se quedó mejor el negro y podía haber perdido tranquilamente Shankland. La siguiente partida, esta fue muy interesante porque todo esto lo tengo en el curso. Entonces, jugaron esto y aquí todo esto era Keimer Shankland, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en roque y a peón por comer de dama es muy interesante. Aquí D5 es mala, entonces este enroque es muy interesante. Y a peón por, dama por, y bueno, esto lo jugué hace poco. Y esto es muy interesante para jugar. Pero aquí juego KC3 y D5 de por C, se metieron en una línea que todo esto está jugado. Y aquí esto es Keimer Shankland. De hecho, ganó Shankland de negras. Aquí caballo G5, alfil F4. Todo esto hay partidas todavía. Y aquí, por ejemplo, se equivocó Shankland, ¿no? Se quedó mejor Rapport. Pero la posición es muy difícil. O sea, metió H5, que no parece mala. Pero bueno, aquí hay que meter alfil F5 y alfil C8. Vale. Y bueno, se quedó peor. Pero por ejemplo, aquí es que es muy difícil esta posición. Y tenía que hacer E3 y E4 y dama C5. La única línea que quedaba con ventaja. Hizo dama E5, E3 y aquí ya está peor. Muy difícil esta preparación, sí. La verdad es que muy difícil si no has jugado mucho este tipo de posiciones. Un poco lo que le pasó también a Venkatesh. Así que, sin más, la siguiente partida, Aronian Wojtaszek. Esta idea ya se ha jugado muchas veces. De hecho, la jugó Moiseyenko ya en 2019. De hecho, se la vi jugar en persona, porque yo estaba en ese torneo. Y bueno, el point, ¿cuál es? Jugar D3 y a D5 hacer alfil G5 e intentar jugar como una posición cerrada, ¿no? Pero bueno, aquí el negro, si quiere hacer dama de 6 ya se queda mejor. Tiene demasiada ventaja de espacio. Y bueno, una vez sabes esto, pues es fácil. En partida, comprendo que no lo sepas. Y metes D5, te meten el dama H5 y diréis, H5 aquí qué raro. Y no, pero esto tiene sentido porque si lo hace con negras, es la misma variante, pero aquí tengo un caballo B5. Y caballo B5 refuta la variante. Entonces, claro, se entra en lo mismo, pero aquí no hay caballo B5 y el blanco se queda con peón de más. Aquí voy a comentar simplemente que el negro se quedó bien, pero aquí es bastante grave torre 8. Después de enroque largo solo puedes perder. Y comer, alfil F6, comer y dama F6 no parecía muy difícil. Seguramente lo que vio aquí es que alfil F6, torre G1, esto es una mierda para el negro. Pero dama F6 es importante y llegas a tiempo de hacer, yo sé, torre E8, alfil D4 y apretar al rey, ¿no? Bueno, me parecía interesante, pero bueno, la verdad es que Wojtaszek reacciona fatal. Y aquí hizo un error gravísimo y ya es un peón de menos por la cara. Pero bueno, y la siguiente, Aronian, bueno, todo esto es bastante crítico, lo he jugado hace poco, tal, y llegamos a esta posición crítica, que esto hay partidas de correspondencia. Aquí no entendí muy bien, porque Wojtaszek se mete en esto,
Pero bueno, que podría haber hecho A3, la verdad. Y luego hacer E4. Imagino que quizá le daba miedo a algún calle B6. Esto me lo he mirado, es un poco ventaja blanca, pero bueno, quizá hizo E4 y bueno. Se metió en todo este jaleo, que en teoría Le Bon se queda bien por este sacrificio de calidad, porque estos peones pasados. Pero bueno, aquí empezó a ser un caos total. A ver, muy buena preparación de Le Bon. Y ya bueno, aquí la partida es una locura. De hecho, miradla porque llega un punto en que Le Bon tiene torre de menos, pero está igualado porque esos peones son muy fuertes, ¿no? Aquí, además, E5 medio ganaba para Wojtaszek. No sé, es un drama de partida, pero la idea bastante bien. Luego, Yu Yanji contra Sindarov, otra catalana. Y esta línea de caballo de 2, pues la han jugado bastante. Es más bueno, este H6, aquí la idea buena, en teoría, es torre de 1 y alfil de 2. Esto ya lo jugó... Esto se ha jugado en el Grand Prix, lo ha jugado bastante gente. Y aquí lo que intenta jugar el negro es este sacrificio de dama. Pero bueno, no sé. Las partidas tuvieron éxito, estas dos, pero el blanco está mejor. La idea aquí, por ejemplo, es importante jugar dama C2. Y luego cae D2 y el negro está un poco mejor. El blanco, quiere decir. Creo que o cae D2 aquí incluso, sí, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Y... por ejemplo, jugar a 5 y luego dejas fijados esos peones para que el alfil blanco en algún momento pueda comérselos. Y es un poco mejor. Pero bueno, el negro está bastante sólido. Entonces aquí no entro en esto, pero bueno, el negro reaccionó muy bien. Y B5, este tipo de sacrificio temático, aquí se queda súper bien. Y aquí es curioso porque cae F5 y se queda bien. Curioso, pero torre D8 era un poco imprecisa, le meten dama 4 buena y aquí se quedó un poco mejor el blanco porque cambió damas a cambio de nada. Aunque bueno, luego no fue suficiente para ganar. Pero sí que, bueno, el blanco apretó un poquillo. Pero bueno, interesante. Esta idea de H6 es bastante conocida. No sé, en general los dos jugaron una partida interesante. Luego Sindarov, Petrov, bien, todo esto... Esta fue terrible por parte de Yuyanji. O sea, todo esto, vimos a Musart en el Grand Swiss sufrir en 2 partidas con esto, o sea, se quedó muy mal contra Sadowani, se quedó la típica posición totalmente agujereada de casillas negras. Y pues aquí pasó un poco lo mismo, ¿no? Se quedó mal, entró en una situación similar a la segunda partida que jugó Musart, que era esta estructura, pero claro, aquí sin damas. y bueno, y se quedó muy mal. Le jugó muy bien Sindarov, le abrió por aquí, le generó esta debilidad, y realmente aquí llega un punto que aquí dama F3 ganaba. Simplemente está muy debilitado el blanco, se le va a caer todo. Y que hace esta y piensa que va a comer el peón de B5, pero el rey negro llega. O sea, se salva de milagro Yuyanji. O sea, Sindarov preparaba muy bien. Aquí no se acordó Yuyanji, H6 es más fina. Bueno, pequeños detalles. Y nada, y se salvó de milagro. O sea, muy buena preparación. Así que con esto terminamos un poco todo lo que quería avanzar. Centrarnos exclusivamente en preparaciones, un poco más técnico el vídeo. Y también para realmente que entendáis que a veces la línea gana, pero no tiene por qué ser una apertura buena. Y que realmente hay, no sé, especial, por ejemplo, Sarana y el match de Wonder y Sarxian, bueno, también el cansancio, el hecho de ya estás tan saturada de ajedrez que empiezas a tomar decisiones malas de preparación o no te acuerdas de revisar líneas y todo eso, ¿no? Todo ese cansancio se está notando bastante. Pero bueno, también hemos tenido partidas bastante chulas. Así que sin más, este será el siguiente vídeo, ya será el lunes seguramente, porque bueno, me voy de vacaciones, así que también por eso estamos grabando el vídeo hoy. Así que nada, espero que os haya gustado. Este es un vídeo un poco más técnico. Si queréis como más partidas, pues tenéis un vídeo de 4 horas y media pendiente. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.